Desde tiempos antiguos, ha existido una enigmática y secreta tierra llamada Shambhala, que ha sido mencionada en diferentes culturas y tradiciones del mundo. Pero, ¿qué es Shambhala y cómo podemos entender este misterioso reino? Desde los textos antiguos como el Kalachakra Tantra y las escrituras de la cultura Shang-Tsung, se nos ha transmitido que Shambhala es un paraíso donde el amor y la sabiduría son los pilares que sostienen la existencia y donde las personas están protegidas del sufrimiento, la necesidad y la vejez. La leyenda de Shambhala se remonta a milenios atrás y su misterio ha sido plasmado en diferentes textos antiguos. Pero, ¿dónde se encuentra esta mítica tierra? ¿Cómo podemos llegar a ella? ¿Es posible que Shambhala no sea un lugar físico, sino más bien una tierra pura en el reino humano? Yo soy el documentalista, y esto es el reino de Shambhala, una tierra llena de amor y sabiduría. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la terquedad que existen mundos paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. ¿Cómo comprender el enigmático reino cuyo nombre en sánscrito evoca la paz y el silencio? Este lugar mítico, mencionado en antiguos textos como el Kalachakra Tantra y las escrituras de la cultura Shang-Tsung, anterior al budismo tibetano en el Tíbet occidental, es una tierra para los puros de corazón, aquellos que han alcanzado la iluminación. Se dice que Shambhala es un paraíso donde el amor y la sabiduría son los pilares que sostienen la existencia, y donde la gente está protegida del sufrimiento, la necesidad y la vejez. Contestar la pregunta acerca del enigma de Shambhala representa una tarea ardua. Se dice que esta misteriosa tierra es conocida como la Tierra de los Mil Nombres, y ha sido denominada como la Tierra Prohibida, la Tierra de las Aguas Blancas, la Tierra de los Espíritus Radiantes, la Tierra del Fuego Viviente, la Tierra de los Dioses Vivientes e incluso la Tierra de las Maravillas. Los hindúes la conocen como Aryabharta, la Tierra de los Dignos. Los chinos la veneran como Sitien, el paraíso occidental de Siwangmu, mientras que los viejos creyentes rusos la llaman Vielovoid. Sin embargo, en toda Asia se le conoce por su nombre sánscrito, Shambhala. La sola mención de este lugar secreto es suficiente para despertar la imaginación y el interés de aquellos que buscan lo desconocido. La leyenda de la mítica tierra de Shambhala. La leyenda de la enigmática tierra de Shambhala se remonta a milenios atrás y su misterio ha sido plasmado en diversos textos antiguos. Las escrituras Boon hacen mención de una tierra paralela llamada Olmolungring, íntimamente ligada a Shambhala. Textos hindúes como el Vishnu Purana identifican Shambhala como el sitio de origen de Kalki, la última encarnación de Vishnu, quien, según los creyentes, desatará una nueva edad de oro. El mito budista de Shambhala es una evolución del antiguo mito hindú. No obstante,
El texto en el que se describe Shambhala con mayor detenimiento es el Kalachakra, una enseñanza y práctica esotérica de gran complejidad del budismo tibetano. Se dice que el iluminado Buda Shakyamuni instruyó acerca de Kalachakra a petición del rey Suchandra de Shambhala. Como ocurre con muchos conceptos del Kalachakra, se entiende que la noción de Shambhala tiene significados tanto externos como internos y alternativos. Este hecho complica la comprensión para aquellos que no han sido iniciados en sus enseñanzas. En su sentido más evidente, Shambhala es un lugar físico, aunque solo aquellos con el karma adecuado pueden alcanzarlo y experimentarlo como tal. La leyenda de la mítica tierra de Shambhala es una historia que ha capturado la imaginación de innumerables individuos durante siglos. Sin embargo, existen significados internos y alternativos que van más allá de lo que se percibe a simple vista. Estas comprensiones sutiles de lo que Shambhala representa tanto en el cuerpo como en la mente, así como durante la práctica meditativa, son transmitidas oralmente de maestro a discípulo. El 14º Dalai Lama, durante la iniciación Kalachakra de 1985 en Bodh-Gaya, señaló que Shambhala no es un país ordinario, sino más bien una tierra pura en el reino humano. Aquellos con una conexión kármica especial pueden tener la fortuna de llegar ahí, pero es importante destacar que no se trata de un lugar físico que se pueda encontrar fácilmente. Solo aquellos con un mérito y una asociación kármica genuinos podrán alcanzar el acceso a esta tierra pura. La leyenda de Shambhala continúa siendo un misterio envuelto en la belleza y el aura de lo sagrado. Una leyenda que sigue siendo transmitida de generación en generación. La profecía de Shambhala. La profecía de Shambhala es un antiguo y poderoso concepto que desempeña un papel crucial en las enseñanzas religiosas tibetanas y adquiere una especial relevancia en la mitología tibetana del porvenir. Según el Kalachakra, la humanidad sufrirá un deterioro gradual a medida que la ideología materialista se extienda por el mundo. Una vez que los bárbaros que siguen esta ideología se unan bajo a un rey malvado y crean que ya no hay nada por conquistar, las brumas se disiparán para revelar las majestuosas montañas nevadas de Shambhala. Entonces, los bárbaros atacarán a Shambhala con un enorme ejército equipado con armas temibles, lo que provocará la aparición del rey de Shambhala, junto a un poderoso ejército para derrotar a las llamadas fuerzas oscuras y dar inicio a una nueva edad de oro para la humanidad. A pesar de que el Kalachakra profetiza una guerra venidera, esta parece entrar en conflicto con los votos sagrados de las enseñanzas budistas que prohíben la violencia. Por ello, algunos teólogos han interpretado esta guerra de manera simbólica, entendiendo que el Kalachakra no aboga por la violencia contra las personas, sino que se refiere a la batalla interior del practicante religioso contra las tendencias demoníacas que habitan en su interior. La ubicación oculta de Shambhala y su fusión con creencias extranjeras. La enigmática ubicación de Shambhala y su amalgama con creencias foráneas han atraído a una singular variedad de individuos occidentales, quienes han fusionado mitos y tradiciones extranjeras para crear una mezcla confusa de ideas que a menudo se desvían del original. A lo largo de los siglos, innumerables exploradores y buscadores de sabiduría espiritual han emprendido expediciones en pos del legendario paraíso de Shambhala. Digno de mención, ciertos oficiales de alto rango del régimen nazi alemán se destacaron por sus creencias en lo oculto, lo que los condujo a enviar expediciones hacia el Tíbet. Algunos estudios posteriores a la guerra sugerían que esas expediciones fueron en realidad enviadas
en busca de los antepasados arios en Shambhala y Agartha, ciudades subterráneas ocultas bajo los majestuosos Himalayas. A pesar de que numerosas personas afirman haber estado allí, ninguna ha sido capaz de proporcionar evidencia concreta que demuestre la existencia de Shambhala, ni ha logrado señalar su ubicación exacta en un mapa. No obstante, la mayoría de las referencias señalan que este mítico reino se encuentra en las regiones montañosas de Eurasia. Los antiguos textos de Shangshung identifican Shambhala con el viaje de Sutlej en Punjab o Himachal Pradesh, India. Los mongoles, por su parte, asocian Shambhala con ciertos valles del sur de Siberia. En el folclore altai, se cree que el monte Belukha es la puerta de entrada a Shambhala. Entretanto, los eruditos budistas contemporáneos parecen concluir que Shambhala se encuentra en las cumbres más altas del Himalaya, específicamente en lo que hoy en día se conocen como las montañas Dhauladhar, en las inmediaciones del McLaughlins. Algunas leyendas cuentan que la entrada a Shambhala se encuentra oculta en el interior de un remoto monasterio abandonado en el Tíbet y resguardada por seres conocidos como los guardianes de Shambhala. Para algunos, la ausencia de pruebas físicas de la existencia de Shambhala puede explicarse de manera sencilla. Muchos creen que este reino se encuentra justo en el borde mismo de la realidad física, como un puente que conecta este mundo con el otro más allá, mientras que otros descartan a Shambhala por considerarlo un simple mito y leyenda. Para algunos, la creencia en la existencia de este lugar mágico y utópico despierta una intensa sensación de anhelo interior, motivando la búsqueda incansable de este paraíso terrenal. Conclusión. La enigmática tierra de Shambhala ha cautivado la imaginación de la humanidad desde hace milenios. Descrita como un lugar utópico de amor y sabiduría, donde las personas están protegidas del sufrimiento, la necesidad y la vejez. Su misterio ha sido plasmado en diversos textos antiguos y fusionado con creencias extranjeras. La ubicación de Shambhala continúa siendo desconocida, aunque algunas teorías la sitúan en las regiones montañosas de Eurasia. Sin embargo, algunos creen que esta tierra pura se encuentra en un borde de la realidad física, como un puente que conecta este mundo con otro más allá. La leyenda de Shambhala sigue siendo un misterio envuelto en la belleza y el aura de lo sagrado, una leyenda que sigue siendo transmitida de generación en generación y que continúa despertando el interés y la imaginación de aquellos que buscamos lo desconocido. Yo soy el documentalista y esto fue el reino de Shambhala, una tierra llena de amor y sabiduría. ¿Estás listo para explorar lo desconocido? Conoce criaturas misteriosas e inimaginables en mi nuevo libro, desde entidades míticas hasta leyendas urbanas. Este libro te llevará a un mundo de fantasía y misterio. No te pierdas la oportunidad de descubrir historias únicas e inolvidables. Adquiere la Enciclopedia del Miedo hoy mismo. Yo soy el documentalista, llevándote a través de lo desconocido.